Este video está patrocinado por el Pequeño Capitán. En ciertos aspectos, cargar arroz en un buque mercante puede resultar más peligroso que embarcar un contenedor lleno de fuegos artificiales. Evidentemente el arroz no presenta el mismo riesgo explosivo, pero sí tiene el potencial de provocar fácilmente la escora y el vuelco de un buque, conduciendo incluso a su pérdida total. ¿Por qué ocurre esto? El arroz pertenece a la misma categoría que otros productos similares como el trigo, el maíz o la cebada, conocidos colectivamente como cargas de grano. De forma aislada parecen inofensivos, pero cuando se cargan en un buque flotante susceptible de escorar, se convierten en una amenaza grave. El problema radica en lo que se denomina el ángulo de reposo, el ángulo natural con el que un montón de grano se estabiliza por sí mismo. En un buque ocurre el proceso inverso. Aunque una carga de grano esté inicialmente nivelada, permanecerá estable solo hasta que el buque alcance ese ángulo de reposo, normalmente en torno a 20 grados. A partir de ahí, el grano comienza a moverse. Cuando una carga se desplaza así, se modifica el centro de gravedad del buque, lo que altera su posición de equilibrio. Si ese cambio es grave, se corre el riesgo de sumergir la arista o volcarse por completo. Es el mismo principio que el de efecto de superficie libre del agua en un tanque de lastre, salvo que el grano no fluye de regreso al otro costado con facilidad debido a su ángulo de reposo. La solución más simple sería la misma al combatir la superficie libre de los líquidos: llenar completamente la bodega. En teoría, el grano quedaría totalmente confinado y no podría desplazarse. Pero aquí surge el siguiente problema. El grano se asienta con el tiempo. Las vibraciones y movimientos del buque hacen que los granos se reacomoden y ocupen el espacio de forma más eficiente, creando un vacío en la parte superior. Por muy bien que se cargue una bodega, siempre existirá la posibilidad de que la carga se desplace. Por eso, lo que se hace en la práctica es considerar el desplazamiento de la carga dentro del buque. La primera medida es exigir que los buques que transportan grano tengan una reserva de estabilidad mayor que otros buques. La mayoría tiene un GM mínimo de 0,15 metros. Los buques de grano deben tener el doble de ese valor. Imagina un buque normal escorando. El centro de gravedad está aquí en la línea de crujía, y el centro de empuje está aquí, en el centro del volumen sumergido. Las fuerzas generadas por cada uno crean un adrizamiento que devuelve el buque a la posición vertical. Una indicación aproximada de la estabilidad se obtiene midiendo la distancia entre G y M, siendo el punto sobre la línea de crujía por la cual actúa la fuerza de empuje hidrostático. Para la mayoría de los buques este debe ser un mínimo de 15 centímetros, pero en los buques de grano debe ser de al menos 30. Significa que deben generar una fuerza de adrizamiento mayor que otros tipos de buque. A partir de ahí hay que considerar qué ocurriría realmente si el grano se desplaza. Se asume que una bodega llena de grano acabará asentándose y dejando un vacío de 0,15 metros en la parte superior, lo que podría permitir que la carga se desplace 15 grados. En el caso de las bodegas que no estén llenas, se asume que la carga se desplazará y asentará con un ángulo de 25 grados. Evidentemente, este corrimiento de carga inducirá una escora en el buque, por lo que es necesario calcularla y comprobar que sea aceptable. Los límites dependen del año de construcción del buque, pero generalmente la escora resultante no debe superar los 12 grados. Desde allí también es necesario comprobar que haya energía de adrizamiento suficiente si es que el buque escora aún más. El método consiste en calcular el área bajo la curva de brazos adrizantes interceptada por el brazo de escora, pero no es muy práctico, así que a los buques se les asigna un valor límite sencillo que no deben superar basado en el volumen de grano embarcado y su densidad. Está claro que un gran volumen con alta densidad generará un efecto mucho más crítico que un volumen menor o una densidad inferior. Los buques diseñados para transporte de grano pueden disponer de márgenes más amplios gracias a su estructura. Por ejemplo, sus bodegas pueden tener formas que reducen el corrimiento de la carga. Con solo biselar las esquinas superiores se eliminan los espacios que más contribuyen a los momentos escorantes, que a su vez permite mayor flexibilidad en la cantidad y el tipo de carga que puede estivarse antes de alcanzar los límites operativos. También pueden instalarse mámparos dentro de las bodegas para minimizar los efectos del corrimiento de la carga. Una división vertical permite confinar parte de la carga a cada lado del mámparo, dividiendo así la fuerza escorante que genera el movimiento. Esto debe equilibrarse con la operatividad en maniobras como la carga, descarga y fumigación, para decidir si estas divisiones lo valen. Las divisiones horizontales no son tan eficaces, pese a ser comunes en muchos buques. Un entrepiso puede subdividir una bodega verticalmente, pero lo que ocurre es que la superficie del grano en la bodega superior aún puede desplazarse lo mismo que antes, y además también existe una superficie libre en la bodega inferior que puede desplazarse. Es cierto que el asiento del grano superior sería menor si no existiera el entrepiso, pero aún así sigue habiendo una gran masa de grano que puede correrse hacia los costados extremos. A lo largo de este video nos hemos concentrado en los factores de estabilidad asociados al transporte de grano, pero eso solo es una parte del problema.
problema. Sorprendentemente, al hacer mi investigación no he podido encontrar informes de accidentes recientes provocados por desplazamiento de carga de grano. Incluso pregunté a la comunidad y más de 6.000 personas respondieron, pero el mejor ejemplo fue uno de 1957, así que no es un caso moderno. Las muertes en buques que transportan grano se deben más que nada por la frecuencia a la que los tripulantes entran en bodegas fumigadas o incluso en bodegas donde la propia carga ha reducido el contenido de oxígeno. Esto podría interpretarse como una prueba del éxito del reglamento para el transporte de granos y lo bien que se instruye en la escuela náutica, o tal vez como un argumento a favor de que debería dedicarse más tiempo al estudio del transporte de grano que siguen causando víctimas hoy en día. Antes de terminar, quiero dar un enorme agradecimiento al pequeño capitán por apoyar este video. He estado interesado en el mar por toda mi vida, pero hasta ahora nunca había encontrado un pequeño compañero que reflejara esa pasión, así que hice uno propio, y encargué muchos para que todos ustedes también puedan conseguir uno. Lo diseñé específicamente para que tenga el tamaño perfecto para sentarse en mi escritorio y acompañarme durante las horas que paso creando estos videos, aunque también quedaría igual de bien en el puente de un buque, o sobre la mesa de cartas de una embarcación pequeña. Su expresión amigable es un reflejo sutil de mi pasión por el mar y lo convierte en un regalo ideal para cualquiera que esté interesado en el mundo marítimo. Revisa el enlace de abajo para conseguir el tuyo o regalárselo a alguien especial, pero date prisa porque hay stock ilimitado para esta primera vuelta. Y para los miembros del canal hay un código de descuento como agradecimiento.